Cuando inviertas, haz como yo. Invierte con NextTV. Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo análisis de renta variable. Antes de empezar, recordatorio como siempre del Investors Day el próximo 17 de abril, que a través del botón que os aparece en la parte superior o el enlace de la descripción os podréis registrar para recibir el enlace de acceso al seminario en directo que tenemos en esa jornada. Desde la comodidad de vuestras casas podréis disfrutar y aprender con todos los invitados y expertos que tenemos para vosotros. Dicho eso, bueno, pues en el contexto del vídeo que nos ocupa, en este caso, como habéis visto muy bien en el título, pues básicamente vamos a tener en cuenta la evolución que ha tenido Louis Vuitton Moet como activo refugio dentro de la renta variable, dado que el sector del lujo nos ha demostrado a lo largo de su historia que se comporta de manera anticíclica en momentos de corrección de los mercados. Aunque si bien es cierto que este año ha sido excepcional y hemos visto unas caídas tanto de los ingresos como de los beneficios en relativo bastante importantes en esta compañía, aún así ha generado unos beneficios de más de 9 euros por acción. Si lo comparamos con, por ejemplo, el año 2008, las caídas que en relativo hemos visto en los ingresos del 17%, este año 2020 en comparación con el 2019, en el año 2008-2009, que recordemos que era la gran crisis financiera, donde ahí sí que hubo un impacto fuerte respecto a los mercados y lógicamente estas compañías que reflejan un poder adquisitivo principalmente medio y sobre todo alto en cuanto al valor añadido que tienen sus productos, engloban un tipo de consumidor bastante concreto, aunque tengan productos en principio asumibles para cualquier bolsillo. Dicho eso, bueno, pues durante el año 2008-2009 la caída que sufrió en este caso la compañía fue bastante escueta, de hecho tanto que no llegó ni siquiera a las dos cifras de retroceso, y eso implica que rápidamente este tipo de compañías hacen que el sector del lujo pues tenga un comportamiento defensivo cuando hay momentos de corrección, de inestabilidad económica o incluso de recesión. Es cierto que el impacto de corto plazo que hemos sufrido, históricamente hablando, en el año 2020 en esta compañía, pues lógicamente ha sido similar al de otros sectores. De hecho, la caída de la cotización fue alrededor del 30% y realmente luego no le llevó ni 5 o 6 meses alcanzar de nuevo precios equivalentes al precio anterior al impacto de la pandemia. Aunque luchó durante prácticamente todo el año 2020 para recuperar precios superiores, recordemos que la famosa fecha del 9 de noviembre con la vacuna de Pfizer cambió absolutamente las reglas del juego. Desde entonces, la compañía, que ya venía marcando una relativa estructura alcista con un canal con una ligera pendiente ascendente, tanto de máximos como de mínimos crecientes, desde la vacuna de Pfizer del pasado 9 de noviembre, la pendiente de esta curva o de esta curva, de esta recuperación, ha sido incluso más acentuada, e incluso con contextos como hemos visto con las subidas de los tipos de interés, la subida de los precios, el incremento de las rentabilidades de los bonos, las emisiones de billetes, la impresión de dinero nuevo por parte de la Reserva Federal y los paquetes de estímulos en Estados Unidos, pues aún así hemos visto que esta compañía sigue con un desempeño bastante importante. Tan importante que recordemos que los grandes capitales o las grandes economías, los grandes bolsillos, no tienen un concepto de ahorro como podemos tener pues el ciudadano o el minorista medio, que pues intenta buscar refugio en determinado montante de sus ingresos para poder disfrutarlos en el futuro. Y aunque en términos conceptuales nosotros tengamos ese concepto de ahorro, cuando invertimos en un plan de inversión o metemos el dinero en algún tipo de producto, siempre con la esperanza o expectativa de sacar una rentabilidad en el futuro que compense como mínimo la inflación, es decir, que a futuro, cuando recupere el dinero, pues realmente tenga más dinero del que tenía antes, teniendo en cuenta el efecto inflacionario de la devaluación del dinero, es decir, que los precios o mi inversión suba más en valor de lo que han subido los precios en el periodo en el que he estado sin tocar el dinero, pues en el caso de los grandes capitales es diferente. El concepto del ahorro no es el ahorro como tal, sino la inversión en aquellos activos que como mínimo me permitan preservar el capital, e incluso si puedo batir la media del mercado o invertir directamente en activos complementarios para sacar un mayor capital, pues lógicamente vemos un poco el reflejo en este tipo de compañías.
el presidente de la compañía ha superado a Elon Musk como bueno, pues, la persona en segundo lugar más rica del mundo, por detrás de Jeff Bezos. Recordemos que el creador de Amazon actualmente es la persona más rica del mundo y bueno, pues fruto de ello es que veamos la cotización en estos niveles actuales. Sus intereses alineados, lógicamente, con la compañía que preside y que gestiona, con un precio superior a los 550 euros por acción y habiendo tocado máximos por encima de los 570, pues bueno, hay que tener en cuenta que este tipo de sectores suelen tener un comportamiento bastante estable porque determinados productos que ofrecen pues suelen incluso incrementar sus ventas. Tanto como que, bueno, pues os quería enseñar cómo ha sido la evolución y este es el informe anual de la compañía durante el año 2020, podemos ver a qué se dedica. Pues vinos y licores, moda y marroquinería, perfumes y cosmética, relojes y joyas y ventas al por menor, bueno, pues de manera concreta. Como podemos ver, realmente los vinos y licores, que son productos que realmente son más asequibles de media que con respecto a cualquier otro, como pueda ser, por ejemplo, la moda de alta costura o incluso los relojes y la joyería, que solamente ha caído un 2% durante el año 2020, nos da claramente cuál es el tipo de consumidor que tiene en este caso la cotizada en cuestión. Y aunque sí hemos visto pues, una caída de los ingresos del 17% o un beneficio operativo, una caída de beneficio operativo del 28%, no cabe duda, lógicamente, que la recuperación de este tipo de valores vienen por la consistencia de sus ingresos y por la variedad de productos que pueden ofrecer, lógicamente, para compensar la caída de las ventas de unos concretamente con las subidas de otros. Por lo tanto, en el contexto actual en el que estamos viendo recortes o incluso expectativas de caídas en la bolsa de valores por esos temores de inflación, de incremento de rendimientos, de política todavía laxa y en un contexto en donde no hay recuperación económica, aunque se proyecte que la vaya a haber durante el año 2021, pero en un contexto sin subidas de precios, algo que no es realista, pues tenemos aquí un ejemplo de compañía muy defensiva. El sector del lujo se ha comportado históricamente de esta manera y bueno, pues tenemos la posibilidad de entrar en ella. Concretamente, y ya entrando en el aspecto gráfico, quería mostraros cómo bueno, pues la compañía a nivel del indicador RSI, que es la fuerza relativa en este caso de niveles de sobrecompra o de sobreventa, nos hemos fijado que durante los últimos 6 meses, desde que bueno, pues rompiera por encima de los niveles del canal alcista anterior, el nivel en torno a los 41 o 42 puntos de RSI actúan actualmente como soporte clave en cuanto al impulso a partir del cual la compañía empieza a recuperar y a subir en su cotización. Pero es que además viene complementada por la media de 50 sesiones exponencial que actúa como envolvente alcista, como soporte dinámico en todos los momentos en los que ha habido correcciones y a partir del cual el precio ha vuelto a su evolución alcista. Aunque tenemos marcado un canal alcista, como podemos ver aquí, realmente lo que tenemos es quizá una estructura de sobrebalance del último impulso, del último retroceso completo desde el máximo relativo anterior al mínimo relativo posterior, superior lógicamente al mínimo anterior, podemos proyectar exactamente la misma estructura donde además podríamos ver esa convergencia de nuevo con la media de 50 sesiones. Por lo tanto, aquí tenemos varias opciones. Una, marcar una orden limitada, un buy limit, con las acciones sobre el nominal que queramos invertir, buscando un precio que consideramos que converja con la media de 50 sesiones en este proyecto correctivo, que podríamos incluso buscar niveles en torno de los 530 euros por acción. En segundo lugar, también aprovechar ese impulso alcista previsto o estimado en función de la estructura anterior para operar apalancado aprovechando el CFD de Louis Vuitton o en este caso aprovechar la eficiencia del apalancamiento para invertir una quinta parte de lo que vale una acción sabiendo que vale 550 euros una sola acción, por lo tanto deberíamos aprovechar el apalancamiento de 5-1, que aquí lo podemos ver en este caso, para ver que tiene un apalancamiento de 5-1 y si queremos entrar en una acción de Louis Vuitton a través del CFD con un 20% del margen, es decir, con una quinta parte de este importe. En teoría, a precio actual, 550 euros, estamos hablando de 110 euros para el posicionamiento sobre una acción. Podemos aprovechar la eficiencia de la inversión del CFD para poder entrar sobre el valor. Y por otro lado, si creemos también que va a haber esta corrección y antes de alcanzar el objetivo de los 530 euros por acción,
quisiera aprovechar que todavía estamos cotizando por encima para operar en corto sobre estos niveles actuales y buscando un take profit en el entorno de los 530, siempre controlando la gestión de la posición con un stop loss bastante ajustado, viendo que el rango de negociación es bastante estrecho. En cualquiera de las tres posibilidades, lógicamente, podemos negociarlo bien con las acciones, que recordemos que no tienen comisión de negociación para nominales inferiores a 100.000 euros al mes, y en el caso de ICFD es cierto que incurriremos en el coste de financiación diario y que hay una comisión, lógicamente, dentro de la posición, pero el efecto apalancamiento suele compensar este tipo de comisiones en relación o en función del tamaño de la posición que queramos adoptar. Por lo tanto, como podemos abrir la boleta y hacer nuestros propios cálculos para abrirla, cualquiera de las tres posiciones es válida y, sobre todo importante, la tenéis disponible con nosotros. Por lo tanto, considerando al Louis Vuitton como un activo refugio dentro de la renta variable o un sector anticíclico de lo que podríamos esperar, lógicamente, en momentos de corrección, aunque también sube cuando la economía está bollante, porque no solo ve incrementados los ingresos por parte de los grandes capitales o de los grandes bolsillos, sino que aquellos capitales medios o la clase media pues también aprovecha ese excedente de capital pues para incrementar el consumo y adquirir este tipo de productos de alto valor añadido que ofrece la compañía en cuestión. Por mi parte nada más, os deseo una muy buena sesión y nos vemos en próximos análisis. Hasta la próxima.